Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacatl y en este episodio te voy a hablar sobre una forma de cultivo ancestral en nuestro país que es la milpa. ¿Qué implica? ¿Cómo se puede establecer? ¿Qué cultivos necesitamos? En este episodio te lo voy a comentar. Antes de pasar al contenido, quiero decirte que este podcast Agricultura está patrocinado por la empresa líder mundial en riego de precisión, Netafim. Y en esta ocasión te voy a hablar sobre un sensor de su línea Digital Farming que se llama NetaCap. NetaCap es una sonda de perfil, es decir, es un sensor multinivel de humedad y temperatura en suelo que se integra completamente con el NetBeat, que es un software, un sistema de monitoreo de cultivos de Netafim. Y esta sonda es fácil de instalar, puede entregar los datos al productor de la mejor manera, incluso ayudándole a planificar el riego y la toma de decisiones estratégicas. Si quieres saber más sobre el sensor NetaCap o sobre algún otro producto o servicio de la línea Digital Farming, te invito a que vayas a www.netafim.com.mx. Ahora sí, te voy a hablar sobre la milpa. La milpa es una forma de cultivo ancestral. Cuando yo te hablo de la milpa, no estamos descubriendo nada nuevo. Es un sistema que provee de mucho alimento en poco espacio, con realmente poco cuidado, y que es ideal cuando uno está empezando un proyecto agricultura de pequeña escala, es decir, cuando uno tiene un pequeño pedacito de tierra y no sabe muy bien qué hacer. La milpa, al ser una forma de cultivo ancestral, ya ha sido muy discutido y puede incorporar buenas o malas prácticas dependiendo, pues ahora sí que de cómo se le vea. Respecto al tema de la milpa, quiero empezar diciendo que cuáles son los cultivos que la componen. Estamos hablando del maíz, una planta anual originaria de nuestro continente, introducida en Europa en el siglo XVI. El maíz es actualmente el cereal con el mayor volumen de producción en el mundo, superando al trigo y al arroz, y que en nuestra cultura constituye la base histórica de la alimentación, porque pues fue uno de los aspectos centrales de las culturas mesoamericana y andina. Entonces, el primer componente es el maíz. Luego viene el frijol, el famoso Phaseolus vulgaris, una especie anual de la familia de las leguminosas. Esta planta también es originaria de América y ya se cultiva en todo el mundo con numerosas variedades muy diversas. Los frijoles comunes empezaron a cultivarse, según los especialistas, hace unos 7,000 años antes de Cristo en el sur de México. Y en nuestro país, bueno, pues los nativos cultivaron frijoles blancos, negros y muchas otras variedades de color. Entonces ya tenemos el maíz, ya tenemos el frijol. ¿Qué sigue? La calabaza, también conocido como calabacín, es una de las dos variedades de Cucurbita pepo. Es una planta herbácea anual de la familia, obviamente, de las cucurbitáceas. Este cultivo también es originario de América y desde hace mucho tiempo se incluye como una fuente de alimento. En la actualidad es extensamente cultivada por toda Europa, en especial en el verano, cuando se dan las condiciones climáticas adecuadas para su desarrollo, y sus frutos se consumen inmaduros. Esta planta es una planta rastrera que puede llegar a los 10 metros de longitud. Y bueno, ya llevamos entonces el maíz, el frijol y la calabaza. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta el chile. El chile es un género botánico,
Es del género botánico Capsicum, comprende varias especies de plantas, están emparentadas con el tomate y son originarias del continente americano. El fruto, que tiene diversas denominaciones de acuerdo al país, ajile, chile, chili, pimiento, guindilla, morrón, etcétera, se puede consumir en diferentes preparaciones y se puede emplear también como base para colorantes en alimentos y cosméticos. En México el chile está normalmente presente en la milpa dependiendo de la región y el clima. Y claro que también se encuentra en la base de la alimentación y la gastronomía de nuestro país. Ahora que ya te he comentado cuáles son los cultivos componentes de la milpa, te voy a decir qué es la milpa, hablándote desde el hecho de que la palabra milpa deriva de dos palabras del náhuatl, una que es mili, que significa parcela sembrada, y otra que es pan, que significa encima, por lo que el concepto milpa tendría el significado de encima de la parcela sembrada. A la milpa se le conoce como milpa tradicional, milpa mesoamericana o milpa de las tres hermanas, justamente porque son tres los cultivos principales, que es el maíz, el frijol y la calabaza. Algunas especies de milpa también pueden llevar justamente el chile. La milpa es una antigua técnica de cultivo que fue desarrollada por los indígenas mesoamericanos y que al día de hoy todavía siguen implementando muchos campesinos en algunas regiones de nuestro país. El principal beneficio de la milpa es obtener una diversidad de alimentos vegetales que permita satisfacer las necesidades básicas de la alimentación de manera balanceada. Se habla que la milpa es una técnica de cultivo que no agota o fatiga los suelos, ya que tanto como el maíz, los frijoles y la calabaza complementan los nutrientes necesarios para mantener en buen estado a la tierra y que por lo tanto, se menciona, no es necesario añadir productos químicos que intervengan en el cultivo y que puedan dañar la calidad del suelo. Esto en teoría hace que la milpa sea muy productiva y desde el punto de vista ecológico tiene sus ventajas porque no se necesita de grandes cantidades de agroquímicos ni de grandes maquinarias para realizar la actividad agrícola. Por ello, en la milpa, pues se considera que podemos tener todo lo necesario en un pequeño espacio, ¿sí? Además del maíz, los frijoles y la calabaza, ya te mencioné que se puede añadir el chile, pero también se puede añadir el tomate o jitomate, como más lo conocemos aquí en el centro del país, o el quelite, entre otros. Y el hecho de mezclar esta diversidad de cultivos hace que podamos formar un ecosistema rico y diverso en una pequeña porción de tierra, lo que hace que justamente mantengamos un equilibrio ecológico debido al intercambio entre las plantas que tenemos y el suelo. Además, los insectos que llegan actúan polinizando y controlando plagas, y por ende la milpa se considera como un ecosistema en el cual todo se aprovecha, incluso hasta el hecho de que las grandes hojas de la calabaza dan sombra y no permiten el crecimiento de la maleza. Curiosamente, hay algunas milpas que se pueden llegar a ubicar en zonas tropicales y húmedas, en las cuales pues se pueden utilizar algún otro tipo de cultivos, pero justamente la base se mantiene, que es tener una diversidad de cultivos en un pequeño espacio. Y por lo tanto la milpa es considerada por algunos especialistas como una técnica de cultivo ecológico que posibilita el equilibrio entre la vida natural y humana. Desde la antigüedad prehispánica, la milpa posibilitó a nuestros ancestros ampliar sus fuentes de alimentos y establecer grupos sociales a su alrededor sin crear un gran daño al medio ambiente. Como ves, la milpa es un concepto muy interesante que creo que en su momento será retomado dentro de algunos años, quizá cuando la cuestión ecológica tenga todavía más fuerza que en la actualidad, pues aunque a lo mejor la milpa no es la solución a futuro, la realidad es que hay muchos aprendizajes que podemos tener de este tipo de cultivo. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Si te ha interesado, si te ha gustado, por favor ayúdame compartiéndolo con alguno de tus contactos y yo te lo agradeceré. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta luego.
hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.